¿Qué tal, amados hermanos? Qué bueno poder compartir la palabra del Señor en este día, la cual titulé Despojos. Y antes de desarrollar el mensaje de este día, quiero contarte una historia acerca del rey Alejandro Magno, que antes de morir este rey juntó a sus ministros y les hizo 3 peticiones. La primera petición es que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos. La segunda petición que le hizo a sus ministros es que los tesoros que él poseía fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y la tercera petición que le hizo a sus ministros es que sus manos quedaran afuera del ataúd a vista de todos. Los ministros, sorprendidos, preguntarle cuáles son los motivos. Y él respondió: primero, quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para mostrarles que no tienen ningún poder sobre la vida y sobre la muerte. La segunda es que quiero que mis tesoros cubran todo el camino para mostrarle que los bienes materiales que se conquistan en este mundo aquí quedan. Y lo tercero, quiero que mis manos queden afuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Despojos. Esta palabra despojo aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hace referencia a las cosas materiales que las personas dejaban tiradas al momento de huir. Estas cosas materiales se las consideraba una recompensa, un botín, los tesoros para el rey o para el ejército, y se repartían entre todos. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento que hablan acerca de los despojos que la gente dejaba tirada, pero quiero nombrarte 2 para sentar y validar lo que te estoy diciendo con respecto al despojo. La primera se encuentra en Josué, capítulo 7, versículos 20 y 21. Luego que Josué confrontara a Acán por el pecado que cometió de haberse quedado con el manto babilónico, de haberse quedado con unas monedas de plata y un lingote de oro. Y dice la Biblia que Acán, al momento de que la gente huía, vio que tiraban, se despojaban de esas cosas y él lo codició y lo tomó. Claro que al tomarlo eso le costó que el pueblo perdiera una batalla y vidas sufrieran la muerte. La segunda referencia bíblica que quiero compartirte en este día es la que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 26, que luego en tu casa te invito a que leas toda la historia. Pero el versículo dice que cuando David llegó a Siglag, envió el despojo, el botín, a los ancianos de la ciudad de Jerusalén, diciendo: he aquí un presente para ustedes, del despojo de los enemigos de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, el despojo se usa metafóricamente y no tiene que ver con las cosas materiales, sino con las cosas espirituales, las cosas internas que hay dentro de nosotros y que las cuales nos tenemos que despojar. Y quiero compartirte 3 referencias bíblicas que se encuentran en el Nuevo Testamento y que de alguna manera pueden ayudarnos a nosotros hoy a identificar de qué cosas nos tenemos que despojar. Y la palabra de Dios nos exhorta a que la podamos identificar. La primera referencia bíblica que quiero compartirte en este día se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, y que nos habla de la historia del ciego Bartimeo. Y esta referencia bíblica nos habla de despojarnos de la capa. Dice que Jesús estaba pasando por Jericó, hacia Jerusalén. Jesús se dirigía hacia Jerusalén porque una vez por año celebraban la fiesta de la Pascua. Esa fiesta que conmemoraba la libertad del pueblo de Israel que por más de 400 años vivieron en esclavitud a manos de los egipcios. Y era muy común que los rabinos caminaran de Jericó hacia Jerusalén y que todos estuvieran ahí agolpados al rabino para escuchar alguna enseñanza o alguna historia bíblica de aquellos tesoros que solían compartir los rabinos con el pueblo. Y ahí pasaba Jesús. Jesús ya era conocido. Jesús era un rabino muy conocido, no solamente por sus enseñanzas, sino también por los milagros, por los prodigios, las sanidades, las liberaciones que hacía de las personas endemoniadas. Y todo lo que hacía Jesús repercutía en toda Palestina. Entonces, cuando Jesús iba pasando por Jericó, no solamente los discípulos seguían, sino también lo seguía una gran multitud. Sus enseñanzas, sus milagros eran conocidos en toda Palestina. Y ahí estaba junto al camino Bartimeo. Este ciego, este hombre, este mendigo, que no pertenecía a ningún grupo social ni religioso, estaba en el camino y escucha de Jesús. Él escucha que está pasando Jesús y sin duda él también había escuchado las enseñanzas o los milagros o los prodigios que Jesús había hecho en toda Palestina y él comienza a gritar. Él empieza desesperadamente a gritar porque no solamente está pasando Jesús por el camino, sino que está pasando la oportunidad que Bartimeo tiene para pedirle a Jesús recobrar la vista.
Este hombre que era puesto en el camino para pedir una limosna, se encuentra con la oportunidad de su vida, se encuentra con Jesús. Y dice la Biblia que él comienza a gritar. Y mientras las personas, los que estaban con Jesús junto al camino, trataban de callarlo porque no les dejaba escuchar las enseñanzas de Jesús, Bartimeo no se detuvo y siguió gritando y gritando el nombre de Jesús, hasta que en un momento la caravana se detiene y Jesús lo manda a llamar. Y son los discípulos que van y buscan a Bartimeo. Y dice el versículo 50 que cuando los discípulos se acercaron a Bartimeo y le dice, Jesús te manda a llamar, el versículo 50 dice que él, arrojando su capa, despojando de su capa, esa capa que lo identificaba con una persona discapacitada, marginada y rechazada, esa persona que era identificada como un ciego que estaba junto al camino, dice que arroja su capa y llega hasta donde está Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo dice que recobre la vista. E inmediatamente Jesús hace el milagro. Y Bartimeo no solamente recupera la vista, sino que dice, alaba a Dios. Y se une al camino junto con Jesús. Hoy la invitación de Jesús es que te despojes de esa capa, de esa condición, y lo sigas hoy a Jesús. Jesús es la oportunidad para cambiar tu vida, para que vos puedas ser parte del camino. Pero no solo se logra si te despojás de esa capa, se logra también aceptando el llamado y la invitación de Jesús a que te conviertas en un seguidor, como se convirtió Bartimeo. Yo sé que quizás por mucho tiempo estuviste gritando un cambio, una oportunidad en tu vida. Estuviste gritando para que las cosas en tu vida y en tu familia mejoraran. Y hoy Jesús está escuchando ese grito, ese clamor. Y Él te está llamando a que puedas despojarte de esa capa, despojarte de la condición en la que estás y puedas seguir a Jesús. Quizás vos estás escuchando este mensaje en este día y tomes la decisión de decir, me despojo de esa capa, de esa condición en la que me encuentro. Quizás estuviste ciego como Bartimeo, no físicamente, pero sí espiritualmente, porque dice la palabra de Dios que el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero hoy la oportunidad llegó a tu vida. El cambio que estabas gritando llegó a tu vida. Jesús te está llamando, no solamente para que dejes la condición, para que dejes de ser un mendigo, para que dejes de estar fuera del camino y te unas al camino de Él, porque la Biblia también dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios si no es por Él. Por eso, si estás ahí escuchando, te invito a que entregues tu vida a Jesús, que entregues tu corazón a Jesús y digas, yo me despojo de esta capa, de esta condición, de esta miseria, de esta vida que yo llevaba, que no quiero tenerla más, y abrazo la vida de Jesús, abrazo la vida en abundancia que Jesús me da, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, y te la ofrece a vos hoy, para que tomes la decisión de que ya no estés fuera del camino, sino que seas parte de Él. La segunda referencia bíblica que quiero compartirte en este día se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 22, y nos habla de despojarnos del viejo hombre. El apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos de Éfeso y le dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, porque una vez que Jesús te llama, comienza una regeneración en nuestra vida, y lo que antes hacía ya no lo hacemos más, pero como no sabemos cómo seguir, Jesús nos ofrece la vida nueva, Jesús nos ofrece un nuevo nacimiento para que podamos comenzar de nuevo, pero es necesario que nos tengamos que despojar de ese viejo hombre. Nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Otras traducciones dicen de la vieja naturaleza, de la naturaleza corrompida, de la antigua conducta, de la vida que llevábamos antes, nos tenemos que despojar. De esa ropa vieja nos tenemos que despojar, porque dice la Biblia que está corrompida por malos deseos. La palabra nos manda en esta segunda referencia bíblica a que nos despojemos de esos malos hábitos, de esa práctica del pecado que no tiene nada que ver con la nueva naturaleza, la nueva vida que Jesús nos da. Pablo le está hablando a los cristianos de Éfeso y le dice que en este tiempo se tienen que despojar de esa vieja vida vieja que una y otra vez te lleva a volver al pasado, volver a cometer los mismos pecados que el Señor mucho tiempo antes ya te los perdonó. Porque hay muchos cristianos que en este tiempo hoy están volviendo al pasado, volviendo a pecar, volviendo a los viejos rudimentos, volviendo a las viejas obras, pero no se dan cuenta que la identidad que Dios nos dio es una identidad de hijo y que no tenemos que vivir conforme a la conducta del pasado, sino que tenemos que vivir hoy la vida en Cristo Jesús. En este tiempo de pandemia yo me he dado
cuenta de tener los templos cerrados, que produjo en la vida del cristiano dos cosas, una buena y una mala. Porque la buena para algunos cristianos de tener el templo cerrado es que pudieron desarrollar su comunión con Dios mucho más fuerte, mucho más consistente, mucho más sólida. No solamente con Dios, sino también con el prójimo, y que desarrolló un servicio mucho más creativo, porque se pusieron a disposición de Dios diciendo: Señor, ¿en qué lugar puedo servirte? ¿Qué puedo hacer para servir a los demás? Entonces, el templo cerrado quizás fue un catalizador para que ejerciera los dones que el Señor les dio. Pero también veo que otra camada de creyentes produjo otra cosa totalmente distinta, una cosa mala, que es que para los cristianos, o para algunos, tener los templos cerrados, lo único que hizo fue desnudar su fragilidad espiritual. Porque no estaba su vida puesta sobre la roca, estaba puesta sobre algo, sobre la arena, sobre un templo, sobre un pedazo de ladrillo, y que mantenía su vida espiritual gracias a las reuniones o quizás al servicio que podía lograr tanto en el templo, o en el barrio o en una casa de vida. Pero cuando eso ya no está, su vida comienza a deteriorarse, su vida comienza a enfriarse. Y como hablamos el domingo pasado, comenzaste a darle o cederle lugar al enemigo, y eso te llevó a volver a la vieja naturaleza, volver al pasado, así volviendo poco a poco atrás. Mi hermano, si vos sos de esta segunda camada, si sos de la primera, te animo a que sigas esforzándote en la gracia, esforzándote en tu comunión con el Señor y a ponerte a disposición de Dios para lo que Él te quiera usar. Pero si sos de esta segunda camada, que quizás te enfriaste, el espíritu se apagó, lo contrictaste con tu pecado, hoy te animo a que te despojes de esa vieja naturaleza y te puedas vestir con la naturaleza de Cristo, con esas ropas reales. Porque muchas veces Dios hace la obra en nosotros, hace el milagro en nuestra vida, como le pasó al paralítico en el estanque de Betesda. Llevaba 38 años paralítico ahí y se encuentra con Jesús, como se encontró Bartimeo, y lo mira a este paralítico y le pregunta si quiere ser sano, porque había estado tanto tiempo en la condición de paralítico que se había olvidado de que tenía que ser sano. Y este paralítico le dijo: no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me meta en el agua para ser sanado. Y Jesús inmediatamente lo sana. Y dice que poco tiempo después lo encuentra afuera del templo. Y al encontrarse con este paralítico, lo mira y le dice que no vuelva a pecar, que no vuelva a su vida pasada, que no vuelva a la vida vieja, porque si no le iba a ocurrir algo peor. Muchas veces Dios hace el milagro en nosotros, como lo hizo en Bartimeo. Pero después mantener el milagro, mantener la sanidad, mantener ese nuevo nacimiento es responsabilidad nuestra. Y como es responsabilidad nuestra, la decisión de seguir a Jesús es de día a día. Por eso te invito a que ya te despojes de ese viejo hombre y te vistas con las ropas nuevas que Cristo ofrece. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo está enseñando de la nueva vida en Cristo Jesús. Y él dice: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Es decir, todo lo que no pertenece a Dios, todo lo que no pertenece a lo celestial, a lo santo, lo tienen que hacer morir. Dice: hagan morir la inmoralidad sexual. Hagan morir la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, porque esto es idolatría. Hacer esto es adorar a otras cosas que no sea Dios. Y dice el versículo 6, por estas cosas, por la práctica de estas cosas, viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Porque habiendo conocido la verdad, habiendo degustado de la salvación, habiendo visto el cambio que Dios comenzó a hacer en tu vida, hoy decidiste desobedecer. Y la ira de Dios viene para tu vida. Dice el versículo 8, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Es decir, despojarnos de esa vieja ropa, despojarnos de las mentiras que hay entre nosotros, ¿sí? Despojarnos de la vieja naturaleza y de sus hechos. Y dice el versículo 10, y revístanse de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Mi hermano, la palabra de Dios nos invita a que vos y yo nos despojemos de esa ropa vieja y nos pongamos la ropa nueva que Cristo Jesús nos da. En Zacarías capítulo 3, el sacerdote Josué estaba delante de la presencia del Señor. Y dice que ahí estaba el enemigo, el acusador, acusándolo.
Y Josué está delante de Dios con ropas viles, con ropa vieja, con ropa sucia. Sin embargo, Dios le manda a cambiar esa ropa y le da una ropa nueva. Cuando vos y yo nos acercamos a Dios y nos humillamos y confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Despojate de esa vieja naturaleza y abrazá la ropa nueva de Jesús. Y la tercera y última referencia bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que nos habla de despojarnos del peso. Dice el autor de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, vos y yo estamos corriendo una carrera y el autor de Hebreos nos dice que para correr esa carrera es ideal quitarnos peso. Seguramente vos habrás visto por televisión algún juego olímpico. Has visto a Usain Bolt, el hombre más rápido de la tierra. Y si vos ves la vestimenta que tiene, es una vestimenta liviana, porque cuanto mayor liviana es la vestimenta, mejor puede correr y puede llegar más rápido a la meta. Acá el autor nos habla de que nos tenemos que despojar del peso. Y no habla del peso de gloria, porque eso produce otra cosa en nuestra vida. Habla del peso, de la preocupación, de la ansiedad que muchas veces cargamos en nuestra vida. Quizás vos no sos ese creyente que tiene que despojarse de la capa como Bartimeo. Quizás no sos ese creyente que tiene que despojarse de la vieja naturaleza que lo conduce a pecar una y otra vez en contra de Dios. Pero sí seas de esos creyentes que hoy están corriendo una carrera, pero con peso en su vida, y que ese peso en algún momento te va a detener. En algún momento de la vida ese peso se va a transformar en un obstáculo que no te va a dejar seguir creciendo, que no te va a dejar seguir avanzando, madurando, que no te va a dejar llegar a la meta. Por eso el autor nos dice que nos tenemos que despojar de ese peso. Quizás tengas que despojarte del peso de las expectativas que las personas pusieron sobre tu vida y te lleva a llevar una vida amargada, una vida exigente y no una vida en excelencia como la que tenemos que vivir. Quizás tengas que despojarte del peso de la falta de perdón, porque en tu corazón todavía hay falta de perdón y esa falta de perdón se transforma en un peso en tu vida. Quizás tengas que despojarte el peso de una mala decisión que tomaste hace mucho tiempo atrás y que hoy no podés cambiar esa circunstancia. Entonces lo que tenés que hacer es aceptar que tomaste una mala decisión, pero que aceptar también la promesa de Dios que si nuestros caminos son torcidos, Él los va a enderezar. Quizás tengas que quitarte el peso de una deuda, o quitarte el peso de un pecado oculto, o quizás quitarte el peso y la preocupación de aquellas cosas que ya no dependen de vos. Sea cual fuera el peso, si no te despojás rápidamente, ese peso se va a transformar en un ancla que te detenga y no puedas seguir avanzando. Concluyo con esto. El camino del despojo no es para cualquiera, porque el despojarte tanto de tu capa, de tu vieja naturaleza o del peso, tiene que ver con un camino de humillación. Pero te puedo asegurar, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, que la humillación es el camino que Dios escogió para nosotros con el propósito de exaltarnos. ¡Wow! Muchas veces el despojarte te va a llevar a ese camino de humillación, pero con el tiempo Dios te va a exaltar. Con el tiempo Dios te va a recompensar. Porque lo que empieza por humillación termina en exaltación. Y el ejemplo que tenemos del camino de la humillación a la exaltación es la de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, él le dice a la iglesia: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo: ustedes imiten o imitemos nosotros lo que hizo Jesús. Que dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El camino de Jesús comenzó con un camino de humillación.
para luego transformarse en un camino de exaltación. Quizás el despojarte comience con una humillación y puede que no te guste, porque a nadie le gusta pasar por la humillación. Pero la palabra de Dios dice que si nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, Él nos va a exaltar cuando fuera tiempo. Yo no sé de qué cosas vos tenés que despojarte. Quizás tengas que despojarte de tu vida y aceptar la vida que Jesús te da. Quizás tengas que despojarte de la vieja naturaleza, de esos pecados que una y otra vez te separan de Dios y te arrastran al pasado. Y así poco a poco vas perdiendo el temor a Dios. O quizás tengas que despojarte de un peso que solamente vos y Dios conocen. Yo no sé qué peso o qué despojo tenés que hacer en tu vida. Lo que sí sé es que luego del despojo, luego de la humillación, viene la exaltación de Dios para tu vida, porque tu vida no vuelve a ser la misma. Mi hermano, que Dios te bendiga y te pueda dar sabiduría en este tiempo para identificar qué clase de despojo tenés que sacar de tu vida. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana.